¿Cómo está, Gabriel? Buenos días, mucho gusto. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Hola, estimado Diego, ¿cómo están? Espero que todo vaya bien por allá, con los Gracias amigos por de... atendernos. Sí, bueno, nosotros hemos seguido muy de cerca este proceso electoral en Chile. Hablábamos con un doctor en ciencias políticas el viernes, un poco las previsiones, y todo anticipaba que el resultado iba a ser el que finalmente se dio. José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile. Así es, Diego. La verdad es que en la primera vuelta electoral, la suma de los candidatos de la derecha fue más del 50%. Entonces, todo hacía presagiar que la elección de José Antonio Kast se daba por segura. Y esto ha significado una dura derrota para la izquierda y para el sector de Gabriel Boric, que gobernó 4 años en Chile. ¿Cómo queda el país después de los 4 años de Gabriel Boric? ¿Qué país recibe José Antonio Kast? Porque él hablaba que el 2026 será un año difícil en cuanto a la economía. ¿Nos puede ilustrar, por favor, Gabriel, cuál es la situación en su país? La verdad es que la campaña de José Antonio Kast se centró bastante en la crítica al gobierno de Gabriel Boric. José Antonio Kast señaló que se requería un gobierno de emergencia y lo centró en tres grandes pilares: uno que era la seguridad, otro que era el control migratorio, y finalmente la recuperación económica. Este fue de alguna manera su leitmotiv para impulsar su campaña. Y Boric anoche e incluso en estos meses ha defendido que después de una fuerte crisis económica que enfrentó el país luego del estallido social y luego de la pandemia, su sector logró estabilizar al país. Sin embargo, esto al parecer no logró convencer a los electores y finalmente la derecha en Chile se anota una derrota, se anota un triunfo, perdón, que no había tenido en años anteriores, con una diferencia bastante grande respecto de los dos candidatos. Gabriel, por supuesto, escuchábamos en la campaña también, la campaña de la candidata del oficialismo, Janet Jara, que jugaron un poco con la estrategia del miedo en el sentido del retroceso de algunos avances, sobre todo en política social. Esto claramente no fue suficiente y a la gente le cautivaba más o la movilizaba más la situación de la seguridad, por ende la crisis migratoria. ¿Por qué esta centralidad de la situación seguridad? ¿Se dispararon los casos de inseguridad o fue más una estrategia, una construcción que caló también en los medios y de ahí en la opinión pública? Yo te diría que hay distintos elementos. Uno de ellos es que eh, la verdad es que el ciclo político que llevó a Gabriel Boric el poder, digamos, de alguna manera se cierra en esta elección. Si uno se fija en los temas que impulsó Gabriel Boric para ser electo, son bastante distintos a los que está empezando hoy día en la población chilena. Cuando Boric es electo, habló del fin de los abusos, habló de un nuevo proceso constituyente, eh, y eso hoy día ha cambiado en el eje de las prioridades de las personas, porque la verdad es que efectivamente, Chile, que siempre se caracterizó por ser un país bastante seguro, hoy día enfrenta problemas como el crimen organizado. Una entrada de inmigración que hoy día supera los 400.000 eh, ingresos ilegales o actualmente migrantes ilegales. Y eso también tuvo un peso en la elección porque finalmente todos los candidatos terminaron haciendo propuestas para solucionar estos problemas. Y si bien durante el gobierno de Gabriel Boric se fueron recuperando las cifras económicas, todavía la gente exige, por ejemplo, mejoras en las cifras de empleo, mayor crecimiento,
que hoy día está cercano al 2% en Chile, y de alguna manera esos fueron los ejes de la elección actual. Y eso también implicó que hubiera una crítica muy fuerte esta vez al gobierno de Boric, pese a que llegó al Parlamento, o sea, al Parlamento también y a la moneda con amplio respaldo en la elección anterior. Gabriel, cuando escuchábamos algunas declaraciones durante la campaña, también vimos diríamos, una apelación a Bolivia por parte de algunos de los candidatos. Uno de ellos, el ahora presidente electo, José Antonio Kast, que en un acto en Arica decía: es momento de restablecer las relaciones diplomáticas con Bolivia, después de que se suspendan en la década de los 70, durante las dictaduras de Banzer acá y Pinochet allá, y que, claro, con el nuevo gobierno de Bolivia, que es un gobierno de centro derecha, iba a haber un mayor flujo de comunicación. De hecho, ayer el presidente Rodrigo Paz envió una felicitación a José Antonio Kast y manifestó su disposición a fortalecer las relaciones bilaterales. ¿Es este el momento? ¿Cómo lo reciben esto, por ejemplo, en Chile? ¿Solo fue Bolivia en la campaña o ya después este tipo de felicitaciones y señales del gobierno boliviano también ha tenido repercusión por allá? Yo diría que todos los candidatos que fueron a esta elección, que en principio eran 8, la verdad es que la mayoría planteó buscar entendimientos con Bolivia, eh, hacer un acercamiento en las relaciones, y de hecho José Antonio Kast habló de restablecer las relaciones diplomáticas. Eh, y además ha hecho gestos respecto de lo que fue la última elección en Bolivia, en torno a que hay coincidencias ideológicas con el nuevo presidente Paz. Además, hay todo un problema migratorio que en Chile ha buscado solucionarse también, eh, profundizando de alguna manera los contactos con los países limítrofes. Y respecto de Bolivia en particular, la idea es que el intercambio comercial, el intercambio diplomático se haga cada vez más expedito. Gabriel, ¿y qué dicen desde el oficialismo? ¿Cuál la interpretación del por qué no les alcanzó para continuar? ¿Fue un problema de la candidata, la candidatura, o era realmente que casi las promesas y el discurso eran anacrónicos a lo que estaba ocurriendo en las calles y en los medios? Yo diría, Diego, que hay varios factores. Uno es que efectivamente, como te señalaba al principio, cambió el eje de las prioridades en la población chilena. Si hace 4 años Gabriel Boric ganó prometiendo, por ejemplo, la refundación de la policía, un proceso constituyente, el fin de los abusos, hoy día, al parecer, las prioridades están siendo distintas para la población chilena. El tema de la seguridad, el tema del crecimiento económico, de la recuperación de los barrios y de las poblaciones que hoy han caído en manos del narcotráfico, por ejemplo, son hoy día cuestiones muy fundamentales para la población chilena. Y en el oficialismo están empezando a hacer una autocrítica, porque efectivamente la campaña de la candidata Jara no fue una mala campaña, ella es una figura bastante empática, que buscó acercarse a la población desde el origen que ella tenía, que era un origen popular, hablando de la igualdad, hablando de alguna manera de mantener los beneficios sociales, pero eso no bastó porque la crítica que había hoy día al actual oficialismo respecto de errores de gestión, por ejemplo, también le afectaron un par de casos de corrupción, que yo creo que fueron mermando la popularidad tanto de Boric como de su propia candidata. Gabriel, haciendo un balance a los 4 años
de gestión de Gabriel Boric que acabarán en marzo, ¿cumplió con lo que prometió esa lista que más o menos usted nos enumeraba de reformas, cambios? ¿Logró lo que había prometido? Mira, el oficialismo en Chile ha defendido varias de las medidas que llevó adelante. Por ejemplo, un aumento del sueldo mínimo, rebajar la jornada laboral. Se hizo también con el acuerdo de la actual oposición, que hoy día va a ser oficialismo, se realizó una reforma de pensiones. Sin embargo, varias de las medidas que Gabriel Boric buscó impulsar en un principio, tuvo que ir modificándolas. Por ejemplo, intentó hacer una reforma tributaria, la que no tuvo apoyo en el Congreso. Además, buscó impulsar el proceso constituyente, que tuvo finalmente 2 rechazos ciudadanos. Entonces, nos mantenemos con la Constitución, con las antiguas reformas, y no hay una nueva Constitución como su sector propugnaba en un principio. Por lo tanto, hay un balance en el oficialismo que también es crítico, porque algunos dicen, mira, todo lo que prometió Gabriel Boric finalmente, o por falta de apoyo en el Congreso, o por tal vez errores de gestión, no pudo cumplirlo. Sin embargo, la moneda del gobierno de Gabriel Boric sigue defendiendo que hubo reformas en lo social que fueron en favor de la gran mayoría. Y yo creo que eso explica también que su candidata haya mantenido el 40%. Gabriel, ¿el establishment está contento con Kast? Porque en la anterior elección sí era como mucho más disruptivo, incluso más a la derecha, era calificado como un candidato de extrema derecha. Tuvo algunas declaraciones que no fueron muy bien recibidas, que hablaba de las mujeres, que hablaba de las diversidades, y también hablaba de una zanja, construir una zanja con Bolivia. Hoy dicen un muro o poner las minas antipersonales otra vez, decía un candidato a diputado. Pero Kast como que se moderó ya en este proceso electoral, y Kaiser era, diríamos, Johannes Kaiser era más bien el extremo. Con esto el establishment está cómodo, el poder económico, el poder mediático en Chile. Yo diría que José Antonio Kast, que ya era su tercera incursión presidencial, fue, entre comillas, moderando su discurso. Él había puesto en su primera campaña, por ejemplo, temas valóricos muy destacados en la agenda, y finalmente fue modificándola y centrando su propuesta en que este tiene que ser un gobierno de emergencia. Un gobierno de emergencia que atienda la seguridad, el control migratorio y el crecimiento económico. Eso de alguna manera permitió evitar las resistencias tal vez que algunos tenían respecto a su agenda valórica. Él incluso ha dicho que no va a impulsar esos temas hasta que no estén resueltos los problemas por los que él fue electo. Entonces, de ese punto de vista, yo diría que él logró bajar la resistencia, aunar incluso a sectores que eran de centro y que habían sido de centro izquierda, que finalmente en la segunda vuelta terminan apoyándolo. Entonces hay una cierta expectativa de lo que pueda lograr. Él va a estar muy exigido, porque dado las promesas que ha hecho, y él ha señalado que van a haber prioridades y gestos que se van a notar en los primeros meses. Él ha hecho un plan de 90 días donde él dice que se van a cumplir ciertos proyectos de ley, ciertos cambios reglamentarios, etcétera, que le van a permitir a la población darse cuenta de que cambió la mano en materia de seguridad y de control migratorio. Entonces él en sus primeros días de gobierno va a estar muy exigido. Las personas hoy día están con mucha expectativa de lo que pueda lograr. Y efectivamente él tiene estos días para elegir su gabinete. Él ha dicho que va a tener un gabinete de urgencia nacional. Entonces esto implica que en enero deberíamos tener nombrado el nuevo equipo que lo va a acompañar, que debería estar conformado por distintas fuerzas dentro de la derecha
y me parece que uno de los desafíos que tiene es lograr también sumar a figuras de centro, que antes estuvieron más bien ligados a los gobiernos de la concertación y hoy día se han definido por su candidatura. Gabriel, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Ha sido un placer entender de mejor manera, desmenuzar qué hay detrás del triunfo, pero sobre todo qué hay en cuanto a retos y este plan de 90 días que usted nos comentaba, José Antonio Kast tiene preparado. Así que le agradecemos mucho por atendernos, ha sido un placer y que no sea la última vez, por favor. No, al contrario, muchas gracias Diego y saludos al diario La Razón. Que estés muy bien. Muchas gracias, igual al Mercurio, allá en Chile. Gabriel Pardo con nosotros, editor de política del diario El Mercurio.